la bienvenida a Melissa Moya, nuestra profe de música que también sigue conectada con nosotros en esta novena temporada de Camino al Sol. Melissa, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Hola, muy buenos días a todos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Qué bueno que estás con nosotros en este 2021, Melissa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, precisamente iniciando un año nuevo y pues ya adentrándonos a temas nuevos. Nosotros cuando empezamos, hace 2 años, de hecho empezamos, no sé si recuerdan, con la parte de la producción del sonido y llevamos un reguero de instrumentos musicales al programa, llenamos la cabina entera, tocamos de todo. Luego empezamos entonces el año pasado con adentrarnos en la historia de la música, la apreciación musical, pero ya desde el punto de vista, de un punto de vista cronológico, pasando por los orígenes de la música. Y pues ahora nos vamos a adentrar entonces en lo que nosotros conocemos como música clásica, que es un repertorio bastante amplio y que dentro del mismo tiene entonces diferentes periodos. Entonces, hoy vamos precisamente por ahí. No sé si recuerdan que lo último que vimos fue el Renacimiento, que ya viene siendo un periodo donde hay polifonías, o sea, piezas a 2 o más voces, donde hay piezas también que con contrapunto, o sea, que hay ritmos que están superpuestos y se van desarrollando los instrumentos de cuerda, los sistemas de afinación, la sonoridad es un poco más suave. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya en el mismo Renacimiento surge lo que es la imprenta, y con la imprenta ya hay un nuevo cambio también dentro de la música, y es cuando entonces se empieza a desarrollar partituras que pueden ser, que se esparcen por aficionados, por profesionales, y ya hay un repertorio, comienza a difundirse la música y comienza entonces a desarrollarse grandemente un repertorio más amplio. Empiezan compositores a desarrollar nuevos estilos. Y de hecho, la misma música que conocemos del Renacimiento, o sea, antes de, en esa transición entre antes de la imprenta y cuando surge la imprenta, son partituras que se redescubrieron a partir del siglo XIX aproximadamente. O sea que ya cuando empieza el siguiente periodo del Renacimiento, es que entonces nosotros comenzamos a desarrollar un amplio repertorio de una música que ya tiene una estructura más formal, que se utiliza para estudiosos, que es la que cuando vamos a los conservatorios hoy en día es lo que se le llama como música clásica, que son aproximadamente los últimos 4 siglos de música que nosotros tenemos. Y bueno, en el repertorio de lo que es el Renacimiento comenzamos a desarrollar esta música instrumental. La gente ya comenzó, ya estaba una cultura hecha de que tú podías interpretar música para tu propio deleite. Te sentabas en tu casa o en compañía de otros y tocabas tus instrumentos musicales. Entonces, la música instrumental, o sea, es la música que carece de voz, sino que es solo para instrumento, comienza a tener un mayor auge a partir de aquí. Y entonces viene lo que comienza como periodo barroco. Que hay un periodo de grandes contrastes y voy a poner una pequeña audición para que nos vayamos adentrando en lo que trae este periodo. Esto es una pieza que yo sé que han escuchado antes, un fragmento de Vivaldi. Claro. Y aquí entramos en contexto, vemos unos contrastes, vemos unos instrumentos, por ejemplo, aquí en el barroco hay muchos instrumentos de cuerda frotada, hay muchos violines sobre todo, y la música va teniendo muchos contrastes. Escuchamos una pieza y vamos a ver que dentro de la pieza nos va a llevar a estados de humor diferentes. Esa, por ejemplo, acaba de empezar alegre, si la avanzamos un poco, hay un momento en que pasa un poco más triste, en que la armonía se vuelve un poco más oscura. Entonces, son de las cosas que pasan acá. Es acá cuando nosotros tenemos entonces a Monteverdi, tenemos a Bach,
tenemos compositores como Vivaldi, y es el periodo aproximadamente entre 1600 y 1750, que hay muchas innovaciones en la música. Luego de que pasa esto, viene entonces otro periodo, que es el que le da nombre a eso que conocemos como música clásica, que es precisamente el clasicismo, donde aproximadamente entre 1750 y 1810, y para entonces ya se ha inventado el pianoforte como lo conocemos ahora, ¿no? Antes había clavicordio, clavecín. Entonces ya tenemos un instrumento que es más sofisticado, que nos da una textura, que nos permite hacer incluso melodías más cantables. La música se vuelve más formal, un poco más expresiva. Y hay compositores como Mozart, Haydn, Beethoven, que se dan en este periodo. Es aquí, por el clasicismo, comienza a utilizarse ese término de clásico, pero hay que aclarar que la música que nosotros le llamamos coloquialmente clásica no se centra solamente en la música de esos años, de alrededor de 1750, 1800, sino que abarca todos los últimos 4 siglos, porque estamos hablando de música, es lo que se conoce como música académica o música culta, que es la que se utiliza para estudiar. Vamos a escuchar ahora un fragmento también de una sonatina de Mozart. Ya vamos viendo esa formalidad, cómo la música crece. Nos imaginamos esta época con las danzas, con los grandes vestidos. Ahí tenemos peluca. Tenemos peluca. Otro feeling. A que recordamos igual, Rey, la película Amadeus. Amadeus. Exacto, ahí se ve. Otro feeling ahí. Es otro güey, totalmente. Y este film luego entonces va un movimiento que es el romanticismo, que se da en las artes, pero en la música tiene una característica de que así como los sentimientos se le da mayor importancia y son más expresivos, entonces así las obras comienzan a ser. Claro. Con el romanticismo, y estamos hablando aproximadamente de 1820, 1910, o sea, ese periodo, hay una mayor difusión de las obras musicales y enseñanza. Se comienza, o sea, entre el clasicismo y romanticismo, los aficionados comienzan a demandar clases de música, comienzan a demandar instrumentos, comienzan a demandar partituras, y los compositores se van incluso por componer obras tratando de conquistar el gusto del oyente. Aquí nosotros tenemos personajes como Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, y en las obras que se hacen vamos a ver que hay como tú escuchas esa obra y es como que tú tengas una película de San Valentín mínimo. Y es bueno mencionar, Melissa, que ya en esa época la profesión de músico, de compositor, de intérprete ya estaba formalizándose. De hecho, claro, ya había personas que de eso era que vivían, que recibían patrocinios, había el mecenazgo, es decir, había toda una condición que le permitía a estos genios de la música pues concentrarse en eso. Exacto, y eso que tú mencionas, Rey, de hecho, comienza justo en el clasicismo. Cuando las clases sociales comienzan a florecer, ellas pueden patrocinar a esos músicos. Músicos, por ejemplo, reconocidos como los que mencionamos, son personas que, como tú dices, se dedican a eso, y por ende también es que las obras, o sea, tú ves compositores que tienen más de 200 de obras y que son unas obras excelentes, porque imagínate que el ritmo de vida no era igual que el de ahora, y además de que estaban estudiando y explorando todo lo que había en ese momento, que daba pie para mucho. Entonces, y a tiempo completo. Y a tiempo completo. La música, por eso es que la música clásica vive básicamente a costa de toda la propiedad intelectual que se genera después del siglo XVII. Exactamente. Vamos a escuchar ahora un poquito de romanticismo con Chopin, Nocturno.
Ya ahí estamos como Otro chin, volando. otro chin, otro Ay, chin, esa otro me chin. encanta, esa me encanta. Muy bonita, Melissa. muy Esa bonita. música te lleva, te transporta, Bella. ¿no? Mire que usted le pone eso a cualquier persona, a cualquier ser Se humano. derrite, se Y no es derrite. posible que no vibre, que no se sienta, que Con no un se pique, con un calme. pique. Siéntate ahí, oye esto, Sí, siéntate ahí, escucha oye eso. esto. Y hablamos después Y de hablamos Tú ahorita. Escuches Nocturno. Bella. Tenemos que, y eso es una invitación, miren, en el sistema educativo debemos incluir este tipo de La música, música. porque es que nos transporta a otro ambiente, a otro estado mental y emocional. Y desde ese Ujú. estado mental y emocional podemos tomar otras decisiones, podemos conducirnos como ciudadanos de otra forma. Señores, la música tiene un impacto real en nuestro comportamiento. Y Sí, eso no es Sí, nada. Es decir, hay sí. estudios, hay investigaciones que muestran el impacto de ese tipo de música en el cerebro, cómo se van formando una serie de figuras en nuestro cerebro en el momento que estamos expuestos a diferentes estilos de música. Y miren, yo vi hace un tiempo, hace unos 4 o 5 años, un estudio, creo que lo hizo la Iglesia Adventista, si la memoria no me falla, que fue precisamente sobre el impacto de la música, hablando de cómo tenemos una influencia directa en nuestro cerebro y cómo modifica nuestra composición cerebral, interesantísimo. Y la música creaba una serie de figuras muy parecidas a los copos de nieve, que son así como estrellados y demás. Una figura muy simétrica, muy correcta, muy uniforme. O lo que sucedía cuando le ponían dembow. ¿Qué pasaba con nuestro cerebro cuando estaba sometido a un tum 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 tum? Es decir, música repetitiva y con una base en percusión, pero que era repetitiva, lo que sucedía en nuestro cerebro. Interesante. Siga usted, eso es profesora. cierto. No, y sigan, y a partir de eso que acabas de decir, o sea, invito a cada quien a que lo exploren en sus mismas casas. Yo ese experimento lo hice, de hecho, con uno, hace como 4 años, o 3 más o menos. Yo tenía unos alumnos de primaria y yo, hubo un periodo donde yo estaba muy emocionado porque estaba cerca de vacaciones y demás. Y yo ponía en las clases, cuando yo agarraba y ponía ese tipo de música, una pieza, ya el mood les bajaba así. Era como entraba en un estado de relajación mucho mayor y el comportamiento era mucho mejor. En cada quien en su casa, sobre todo los que tienen niños y demás, intenten a ver qué pasa si yo agarro en el día de hoy y pongo eso. Y podemos conocer, o sea, hay muchas personas que yo conozco que tienen un temperamento así como muy calmado y tú ves que lo que oyen es eso. Sí, claro, tiene sí, un impacto claro. real. Y nosotros nos quejamos ahora mismo de decir, esta juventud es tan violenta, la gente tiene tan poca tolerancia y pelea tan fácil y por cualquier cosa. Necesitamos elementos que nos ayuden y la música, como bien dice Rey, puede ayudar a los niños en la casa, en la escuela. Tú sabes que a mí siempre me llama mucho la atención la cultura oriental. Y yo le comentaba a Rey el otro día que en Japón hasta los 7 años los niños van a la escuela, pero no reciben ni una pizca de gramática o de matemática. No. Ellos están aprendiendo a ser ciudadanos, aprenden a compartir, aprenden a limpiar la escuela, aprenden los hábitos de por favor, permiso, gracias, aprenden meditación, aprenden elementos que los hacen una persona. Y a partir de ahí, ese ser persona mejor formado, entonces a los 8 años comienzan a darle la carga académica, pero ya saben respetar al maestro, cuidar los útiles escolares, compartir con los estudiantes, el valor de la responsabilidad de los quehaceres, ya ese trabajo se hizo. Señores, Claro. contra eso que estamos compitiendo nosotros. Es eso.
Y ese trabajo es lo más difícil de lograr, más que Por gramática. supuesto. Y esa es demás. la edad, y esa es la edad para que ellos puedan coger eso. Así que de verdad recomendado, top música clásica. Y bueno, nosotros a partir de, después del romanticismo, que ya tenemos estos sentimientos más expresivos, la sociedad va cambiando un poco, pero también el mismo piano te da una textura o sea, con este nuevo modelo de piano que surge, a diferencia de los instrumentos de teclado anterior, dan una textura que permite que el compositor le explote. Entonces vemos que en el impresionismo, que es el movimiento que surge después, los compositores se salen un poco de la tonalidad, o sea, comienzan a haber más disonancias en la música y hay menos respeto como a los tiempos musicales. Y también hay una mayor exploración del timbre. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una pieza de Debussy. Ya a medida que vamos avanzando, entonces, si ustedes se fijan, esa pieza no tiene una armonía como muy tradicional. Entonces, esto va evolucionando todavía más y llega entonces lo que yo le llamo como el desborde, cuando entonces en el siglo XX la sociedad pasa por muchos cambios, muchas crisis, entre el modernismo, y esto también repercute en la música. Entonces hay un escape bastante fuerte de la tonalidad, hay múltiples géneros que se desarrollan y muchos instrumentos, los compositores empiezan a explotar, o sea, todo, hacer música hasta con cualquier instrumento electrónico. Sí, pero hasta con cualquier instrumento electrónico, hasta con una antena de radio, comienzan a hacer música. ¿Entiendes? O sea, ya eso es fundido. Sí, pero, sí, como es sí, fundido. Otras obras. Y vamos a ver un ejemplo de esta fundición, entre comillas, con Schoenberg en su suite. Vemos que hay algo como diferente, ¿verdad? Eso suena moderno, mucho más cercano. Sí, mucho más cercano. Y de hecho, a los que les guste poner los muñequitos, que de verdad recomiendo los muñecos de Hanna-Barbera, tipo todo eso, en la época de Tom y Jerry para allá, se utilizaba mucho este tipo de música. Sí. Y realmente tenía un efecto muy positivo, tiene un efecto muy positivo en las personas que la escuchan. Y bueno, esta es la música entonces que se desarrolla ya en el modernismo. Aquí entonces comienza a tener un auge la música popular, que es el otro gran repertorio en lo que nosotros dividimos la música. Entonces, bueno, esto fue un resumen de lo que es la música clásica, como la conocemos, todo este vasto repertorio de los últimos 4 siglos de música que hemos tenido, ya a nivel académico. O sea, aquí no entra, por ejemplo, qué sé yo, la bachata, por poner un ejemplo, a menos que sea un arreglo sinfónico de una bachata o algo así. Okay. Pero aquí ya los géneros vienen más a partir de los que mencioné, y entonces ya posteriormente vamos a ir adentrándonos dentro de cada uno para conocerlo mucho mejor y los compositores de estos tiempos. Buenísimo. Finalmente voy a despedir con un pequeño fragmento de un classical mashup de Grant Woolard, para que después lo busquen. Vamos a ver. Oh, claro. El piano, Rey. Eso.
la sé. Sí. Comercial que utilizó un fragmentito de eso. ¿Recuerdas, Sobe? Había un comercial que utilizaba eso. La música, la música. Bueno, y mira, si alguno de nuestros amigos Camino al Sol oyentes quisiera conectar así como con ese feeling, ahí está la estación Raíces, que coloca, bueno, pues música clásica. Tiene un programa muy bueno a las 9 de la noche, que está orientado directamente hacia la música clásica, que es espectacular. Así que no es competencia, es básicamente música sustituta. Ahí está el mundo con todas sus opciones para que usted pueda tomar una cosa y otra, porque siempre estación es la emisora, pero también Raíces pone ese tipo de música. Que además son conceptos diferentes. Diferentes, totalmente diferentes. Así que pueden escucharla porque realmente es música que llega hacia el alma. Melissa Moya, muchísimas gracias por tu segmento en el día de hoy. Nos pones en otro mood. Dice Laurita que el segmento de Melissa es mucho con demasiado. Es mucho con demasiado. Y nos transportas. Muchísimas gracias por eso. Muy buen día, Melissa. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Bye. Bye. So, vamos